Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película The Lion King 2019. La historia comienza en la vasta sabana africana, donde el nacimiento de Simba, el heredero del trono, es celebrado por todos los animales bajo la mirada del sabio Rafiki. El rey Mufasa presenta a su hijo ante el reino, mientras el sol se alza sobre Pride Lands, un momento que evoca la majestuosidad de la versión original de 1994, pero aquí revitalizada con una tecnología fotorrealista que parece sacada de un documental de National Geographic. Es fascinante pensar en cómo Donald Glover, quien presta su voz a Simba adulto, ha transitado desde su carrera como comediante hasta convertirse en un referente artístico con Childish Gambino, infundiendo al personaje una vulnerabilidad única que conecta profundamente con la audiencia contemporánea. El conflicto estalla cuando Scar, el hermano resentido de Mufasa, conspira para usurpar el poder. La tragedia del padre, cuya voz imponente sigue siendo interpretada por James Earl Jones, marca el alma de la película. La muerte de Mufasa no es solo una escena cinemática, sino una pieza que desafía los límites de la animación digital, logrando transmitir un dolor tan crudo que resulta imposible no conmoverse. Tras el exilio, Simba encuentra refugio en la filosofía del Hakuna Matata junto a Timón y Pumba, personajes que, con el carisma de Seth Rogen y Billy Eichner, aportan esa necesaria chispa de humor que nos recuerda que incluso en la pérdida, la vida busca una forma de continuar. El viaje de Simba hacia la madurez es un recordatorio sobre la responsabilidad y la identidad. Cuando Nala, interpretada por la icónica Beyoncé, lo encuentra y lo desafía a regresar, la historia se transforma en un drama épico sobre la redención. Beyoncé no solo aporta su talento vocal, sino que su presencia eleva la atmósfera del filme, convirtiendo el reencuentro en uno de los puntos emocionales más altos. El regreso del león a su hogar para enfrentar a Scar no es solo una batalla por un territorio, sino un ejercicio de superación personal frente a los traumas del pasado. Finalmente, cuando el ciclo de la vida se restaura y la lluvia vuelve a caer sobre la tierra sedienta, entendemos que este remake no buscaba simplemente replicar lo anterior, sino honrar la leyenda de Mufasa a través de un lente moderno que, a pesar de su frialdad tecnológica, late con un corazón humano innegable. Lo que hace que esta versión de 2019 sea tan peculiar es la manera en que el fotorrealismo altera nuestra percepción de la naturaleza salvaje. Al observar a Simba en sus momentos de duda, uno puede casi sentir la textura de su pelaje y la intensidad de sus ojos dorados, que parecen guardar el peso de un legado que él nunca pidió. Es precisamente en esa carga donde brilla el trabajo de voz de Donald Glover, quien logra transmitir la ansiedad de un joven que huye de sus fantasmas, una lucha interna que refleja las propias presiones de un artista que ha tenido que reinventarse constantemente en la industria del entretenimiento. El villano de esta entrega, Scar, interpretado por Chiwetel Ejiofor, aporta una dimensión distinta a la maldad clásica. A diferencia de la animación tradicional, aquí su crueldad se siente más calculada, más cínica, casi política. Sus movimientos felinos y esa mirada astuta nos recuerdan por qué el antagonista es siempre el pilar que sostiene el arco heroico. Ver a Scar manipular a las hienas no solo es una escena de traición, sino una lección sobre cómo la envidia puede consumir el entorno de un líder. La banda sonora, supervisada por el genio Hans Zimmer y enriquecida por la visión de Beyoncé, funciona como el hilo conductor que une los paisajes áridos con la esperanza. Cuando ella canta como Nala, no es solo un personaje femenino fuerte que impulsa al protagonista a la acción, sino una figura de poder que encarna la resistencia del reino frente a la tiranía. El encuentro entre ambos en la selva, bajo el cielo estrellado, logra una atmósfera íntima que contrasta con la inmensidad de las Pride Lands, recordándonos que el amor y el deber a menudo caminan de la mano. Al final, la resolución de la trama bajo la lluvia torrencial
es una metáfora visual asombrosa sobre la purificación. El ascenso de Simba a la roca del rey, rugiendo hacia el horizonte, cierra un círculo que ha marcado a generaciones. Aunque la técnica cinematográfica haya cambiado para volverse casi indistinguible de la realidad, la esencia de la historia permanece intacta. La idea de que todos somos parte de algo más grande, un tejido invisible que nos conecta a través de nuestras pérdidas y triunfos, consolidando a esta obra no como una simple actualización técnica, sino como un recordatorio eterno de nuestra propia capacidad para enfrentar la oscuridad y reclamar nuestro lugar en el mundo. Más allá de la majestuosidad visual, esta versión profundiza en la melancolía que impregna la vida de los personajes secundarios, elevándolos de simples alivios cómicos a figuras con un peso narrativo propio. La dinámica entre Timón y Pumba, por ejemplo, adquiere una capa de ternura existencial. Su estilo de vida despreocupado no es solo una huida de la realidad, sino un mecanismo de supervivencia frente a un mundo que, bajo el mandato de Scar, se ha vuelto gris y árido. En esta entrega, observamos a un Pumba que, con la voz de Seth Rogen, se siente extrañamente humano en sus inseguridades, recordándonos que incluso en los márgenes de la sociedad se encuentran las lealtades más profundas. La actuación de Chiwetel Ejiofor como Scar merece una mención aparte, ya que logra alejarse del arquetipo del villano histriónico para encarnar a un líder resentido cuya amargura nace de un profundo complejo de inferioridad. Su voz, cargada de un tono gélido y calculador, resuena con la política de los despachos donde la traición se viste de elegancia. Al ver cómo manipula a las hienas, uno no puede evitar sentir una incomodidad real, pues esa representación de la tiranía que se alimenta del caos es una crítica atemporal a la pérdida de valores. Es en estos momentos donde la tecnología fotorrealista se vuelve una aliada inesperada. Ver el deterioro físico de Pride Lands, que pasa de ser un vergel a un páramo seco, subraya visualmente la decadencia moral del reino bajo su mando. El peso de las voces y la música, orquestada con la maestría habitual de Hans Zimmer y el toque contemporáneo de Beyoncé, logra un equilibrio perfecto entre la nostalgia y la innovación. Cada nota musical parece diseñada para activar una memoria colectiva, una frecuencia que nos conecta con el niño que fuimos al ver la película por primera vez. Cuando Nala, con la fuerza interpretativa de una artista que entiende lo que significa liderar desde la excelencia, convence a Simba de que su huida es solo una forma de traicionarse a sí mismo, el espectador entiende que este no es un filme sobre leones, sino sobre la reconstrucción del propósito tras el trauma. El desenlace, ese momento en el que Simba asciende por la ladera de la Roca del Rey mientras el fuego y la lluvia libran una batalla elemental, es el clímax de una evolución personal que abarca toda la obra. No es solo un regreso al trono, sino una reconciliación con el fantasma de Mufasa y con su propio destino. La película logra, mediante esta amalgama de hiperrealismo y arte emocional, que el espectador sienta el rugido final en su propia piel, como si la lección de que el rey vive en nosotros no fuera solo un diálogo del guión, sino una verdad que late en el fondo de nuestra conciencia, recordándonos que, aunque los tiempos cambien y la tecnología nos deslumbre, la necesidad humana de encontrar sentido en el caos sigue siendo la misma. Lo que hace que esta experiencia cinematográfica sea tan perdurable es cómo logra convertir la historia en una meditación sobre el paso del tiempo y la herencia emocional. Simba, al contemplar su reflejo en el agua antes de su confrontación final, ya no ve a un fugitivo que se esconde tras el lema del Hakuna Matata, sino a un hombre que ha aceptado el peso de la historia que le precede. Este proceso de aceptación es donde la dirección de Jon Favreau realmente brilla, permitiendo que los silencios entre los personajes comuniquen tanto como sus diálogos. Es en ese silencio cargado de intención donde se percibe la maestría de los actores, quienes logran dotar a sus criaturas digitales de una complejidad psicológica que rara vez vemos en el cine de animación convencional. La red de relaciones en el filme, especialmente la figura de Rafiki,
Actúa como un puente entre la sabiduría ancestral y la urgencia del presente. Al ser el guía que empuja a Simba fuera de su zona de confort, Rafiki nos recuerda que el mentor no es quien nos da las respuestas, sino quien nos obliga a mirar hacia adentro. Esta dinámica resuena con fuerza si consideramos cómo, en la vida real, artistas como Donald Glover han buscado constantemente figuras que desafíen su status quo, impulsándolos a arriesgarse por un arte más honesto. La sabana, bajo la lente digital, se convierte en un escenario casi teatral donde la luz y la sombra no solo definen el clima, sino también el estado mental del protagonista. Resulta curioso reflexionar sobre el impacto de esta obra en la cultura pop actual, donde la nostalgia se ha convertido en una moneda de cambio valiosa. Al volver a las raíces de Pride Lands con una estética tan deslumbrante, la película se arriesga a ser fría, pero se salva gracias a la calidez intrínseca de su mensaje. El liderazgo no es un privilegio de nacimiento, sino una carga que debe ser ganada a través del sacrificio y el amor por la comunidad. La interacción entre las leonas, lideradas por una Nala que se niega a rendirse ante la opresión de Scar, aporta una visión contemporánea del liderazgo femenino, subrayando que la restauración del orden natural solo es posible cuando se reconoce el valor de quienes han resistido en las sombras mientras el rey estaba ausente. Al final, cuando Simba ruge sobre la roca del rey y el ciclo se renueva, no estamos viendo simplemente la victoria de un león, sino el triunfo de la identidad sobre la culpa. La tecnología, que durante todo el metraje parece esforzarse por convencernos de que lo que vemos es real, desaparece de nuestra mente para dejarnos con la sensación pura de que hemos sido testigos de algo sagrado. Es la capacidad de esta historia para hablarle al niño que llevamos dentro y, simultáneamente, al adulto que comprende el peso de la responsabilidad, lo que garantiza que, independientemente de la época, esta leyenda seguirá rugiendo con fuerza en el corazón de quien decida escucharla. La impronta que deja esta cinta no termina con la restauración de la monarquía, sino que se extiende hacia una reflexión profunda sobre nuestra relación con el entorno. La transformación del paisaje de las tierras del reino, que pasa de un estado de desolación absoluta a una exuberancia revitalizada con la llegada de las primeras lluvias, actúa como un espejo del mundo interno de Simba. Esta conexión entre el estado anímico del monarca y la salud del ecosistema nos invita a meditar sobre cómo nuestras acciones individuales repercuten en el tejido colectivo de nuestra sociedad, sugiriendo que un líder no solo gobierna sobre súbditos, sino sobre una red de vida interdependiente que sufre o prospera según la honestidad con la que el líder asuma su lugar en el cosmos. En este punto, es imposible no destacar el papel de las hienas, quienes bajo el mandato de Scar representan la desesperanza y la desestructuración social. Su existencia, marcada por la marginación y el oportunismo, sirve de contrapunto a la nobleza que Mufasa intentó inculcar en su hijo. Al ver cómo el resentimiento de Scar se apoya en los desposeídos para cimentar su poder, la película adquiere una tonalidad de tragedia política que se siente sorprendentemente actual. La lección que nos deja es amarga pero necesaria, pues nos muestra que el odio es un combustible que termina consumiendo a quien lo utiliza para ascender, dejando tras de sí solo cenizas y una tierra que grita por ser sanada. Además, la figura de Sasu, el fiel consejero, añade una capa de alivio institucional que equilibra la tensión dramática. Su lealtad inquebrantable a pesar de las adversidades representa ese sentido del deber que a menudo olvidamos en nuestro mundo vertiginoso. La forma en que interactúa con el entorno, a menudo siendo el testigo más pequeño y vulnerable de los grandes cambios, nos devuelve la perspectiva de que la historia no es solo el relato de los grandes héroes, sino también de aquellos que, desde su humildad, se mantienen firmes en sus valores cuando el mundo parece venirse abajo. Es esta red de personajes, con sus luces y sus múltiples sombras, lo que convierte a este relato en un tapiz complejo. Al cerrar esta historia, nos queda la sensación de que el verdadero legado no es el título de rey que Simba hereda, sino la sabiduría adquirida a través de la pérdida y la redención. La película nos susurra que, si bien el pasado puede doler y los errores nos marcan, tenemos la facultad de aprender de ellos y avanzar hacia la luz.
Este remake, en su búsqueda de la perfección técnica, termina encontrando algo mucho más valioso: la capacidad de recordarnos que, sin importar cuán inmenso sea el horizonte que nos espera o cuántas tormentas debamos cruzar, siempre existe la posibilidad de reclamar nuestro propósito y rugir con la certeza de quienes finalmente han encontrado su verdadero hogar en el mundo. La narrativa culmina, pero el eco del rugido de Simba sigue resonando mucho después de que los créditos finales se desvanecen en la pantalla, dejándonos una sensación de paz restaurada que se siente casi física. Esta obra logra capturar algo que suele perderse en las adaptaciones modernas: el sentido del ritual. Cuando vemos a Rafiki elevar a la nueva generación, al hijo de Simba y Nala, hacia el cielo de las Pride Lands, entendemos que la película ha cerrado el círculo, no solo desde una perspectiva de guión, sino desde una comprensión profunda de que la vida es un proceso cíclico de aprendizaje y entrega. Este momento final trasciende la pantalla y se convierte en una metáfora sobre el legado cultural. Cómo las historias que nos marcaron en la infancia son pasadas a los nuevos espectadores, manteniendo viva la llama de la curiosidad y la empatía. Es fascinante observar cómo la tecnología, que al principio parecía una barrera que nos separaba de la calidez de la animación original, termina convirtiéndose en una ventana que nos permite apreciar la vulnerabilidad del reino animal con una intensidad inédita. Cada pluma en las alas de Sasu, cada cicatriz en el pelaje de Scar y cada gota de lluvia que resbala por la melena de Simba no son solo alardes técnicos, sino herramientas narrativas que enfatizan la fragilidad de la vida. Al observar la atención al detalle, uno no puede dejar de pensar en el esfuerzo titánico de los animadores y creativos que, bajo la visión de Jon Favreau, dedicaron años de trabajo para lograr que estas criaturas digitales posean la dignidad de seres vivos reales, obligándonos a tratar al mundo natural con una reverencia renovada. El crecimiento de Simba, desde aquel cachorro imprudente que buscaba emociones prohibidas en el cementerio de elefantes, hasta convertirse en el monarca que comprende que el verdadero valor reside en la protección de los débiles. Es un arco de transformación que resuena con cualquier persona que haya tenido que enfrentarse a la transición hacia la madurez. A través de él, vemos el reflejo de nuestras propias inseguridades, esos momentos en los que el miedo al pasado nos impide avanzar. La película se convierte así en un espejo emocional donde los conflictos de un león se sienten tan reales y urgentes como nuestros propios desafíos personales. La vulnerabilidad de Simba es su mayor fortaleza, una lección sobre la masculinidad y el liderazgo que resulta vital en los tiempos actuales. En última instancia, el filme nos deja con una verdad sencilla pero poderosa: que el hogar no es solo un lugar geográfico, sino el espacio donde nuestras responsabilidades se alinean con nuestra vocación. Al reclamar su lugar, Simba no solo recupera un trono, sino que se reconcilia con el hombre, o mejor dicho, con el león que estaba destinado a ser. La experiencia de ver esta historia es un recordatorio de que, incluso ante la adversidad más desoladora, la justicia y el amor por los que amamos son fuerzas capaces de revertir el curso de la historia. Es una despedida necesaria a la nostalgia, que nos invita a mirar hacia adelante con la mirada firme de alguien que, habiendo conocido el dolor y la pérdida, ha decidido que, de ahora en adelante, su vida será definida por la luz del presente. Más allá de la conclusión lógica de la trama, persiste una nota de introspección sobre lo que significa realmente pertenecer a un linaje, ya sea de sangre o de espíritu. A través de la mirada de Simba, descubrimos que la herencia no es una cadena de imposiciones, sino una invitación a construir algo nuevo sobre los cimientos que otros levantaron con esfuerzo. El contraste entre la visión de Mufasa, basada en el equilibrio y el respeto sagrado por el ciclo vital, y la visión depredadora de Scar, fundamentada en la explotación y el miedo, nos coloca frente al espejo de nuestra propia responsabilidad cívica. La película nos invita a preguntarnos, de manera sutil pero persistente, ¿qué clase de reino estamos dejando a las generaciones venideras?
y si nuestras acciones contribuyen a la sequía o a la fertilidad de nuestro entorno social. Resulta conmovedor notar cómo el silencio de la naturaleza en las Pride Lands bajo el reinado de las hienas actúa como un personaje mudo que clama por auxilio. Esta elección narrativa refuerza la tesis de que el entorno no es un telón de fondo pasivo, sino un ente que responde a la ética de quien lo gobierna. La desesperación de las leonas durante esos años de opresión, manteniendo la esperanza viva en las sombras, es un testimonio de la resiliencia humana. Ellas, lejos de ser espectadoras, son el soporte moral que permite a Simba encontrar la fuerza necesaria para regresar. Esta dinámica le otorga al filme una profundidad que escapa a la etiqueta de entretenimiento infantil, convirtiéndolo en un estudio sobre el liderazgo colaborativo y la importancia de la comunidad en la recuperación de la identidad perdida. En el corazón de esta experiencia, las interpretaciones vocales vuelven a cobrar relevancia. No es casualidad que actores con un trasfondo tan ligado a la lucha por la representación y la autenticidad, como Beyoncé o Donald Glover, hayan sido los elegidos para dar voz a los protagonistas. Ellos aportan una carga de autenticidad que impregna cada diálogo de una honestidad casi visceral. Hay una tristeza infinita en la voz de Simba cuando confiesa sus temores, una honestidad que desarma cualquier cinismo. Cuando Nala lo confronta, no estamos escuchando a dos animales hablando en la selva, sino el eco de una verdad universal. Nadie puede huir de sí mismo para siempre, y el reencuentro con nuestra propia esencia es, a menudo, el paso más doloroso pero necesario hacia la libertad. Al reflexionar sobre el conjunto, esta obra se asienta en la memoria como un mosaico de luces y sombras que nos recuerda que, a pesar de la frialdad del píxel, la emoción humana es inabarcable. La tecnología ha servido aquí como un pincel de precisión para retratar una verdad antigua, que somos seres destinados a buscar significado, a perdonar nuestros errores y a encontrar, en medio de la vasta sabana de la vida, nuestro pequeño rincón de propósito. El ciclo de la vida, que comenzó con la presentación de un cachorro en Pride Rock, termina siendo una promesa que el espectador se lleva consigo, que mientras estemos dispuestos a enfrentar nuestras sombras con la frente en alto, siempre habrá una oportunidad para que la lluvia vuelva a caer y la tierra florezca de nuevo. La trascendencia de esta obra radica finalmente en cómo nos obliga a reconciliarnos con la idea de la impermanencia. A medida que el filme avanza, el espectador percibe que la muerte de Mufasa no es el final de su influencia, sino el comienzo de su omnipresencia. La escena en la que Simba, bajo la guía espiritual de Rafiki, observa su propio reflejo en el agua del estanque, es la cúspide de esta narrativa. Ya no es solo el león quien mira, somos nosotros viendo nuestra propia historia proyectada en él. Es la realización de que los que se fueron siguen habitando en nuestra forma de caminar, de hablar, y sobre todo en las decisiones éticas que tomamos cuando nadie nos ve. Esa voz de Mufasa, que resuena entre las nubes y los truenos, se convierte en el eco de nuestra propia conciencia despertando de un largo letargo. La transición de Simba hacia su madurez también nos regala una visión sobre el perdón. Perdonarse a uno mismo es, quizás, la batalla más ardua que libra el protagonista. Durante años, el Hakuna Matata sirvió como un escudo, un mecanismo de defensa para no enfrentar la culpa que le susurraba que él era el culpable de la caída de su padre. Al liberarse de ese peso, Simba nos enseña que el pasado puede ser un maestro sin necesidad de ser una cárcel. Verlo regresar a las Pride Lands con la determinación de un líder que no busca el poder por ambición, sino por restauración, marca un cambio fundamental en la percepción del heroísmo. Ya no es el héroe invencible de los cuentos de hadas, sino alguien profundamente humano en su fragilidad, alguien que tuvo miedo y que, precisamente por eso, es capaz de sentir compasión. La presencia de los personajes de apoyo, lejos de perderse en la magnificencia técnica, cobra un nuevo sentido de urgencia. Sasu, incluso en su servidumbre cómica, representa la institucionalidad necesaria que sostiene al reino, mientras que el dúo de Timón y Pumba encarna la lealtad desinteresada.
esa amistad que no pregunta por títulos ni linajes, sino que se queda al lado cuando el mundo se desmorona. En este entorno fotorrealista, sus interacciones se sienten más genuinas que nunca, recordándonos que en los momentos de mayor penumbra, son los vínculos que forjamos con los demás los que nos mantienen en pie. La película logra, con un equilibrio magistral, recordarnos que la grandeza de un monarca no se mide por la extensión de su territorio, sino por la calidad de las relaciones que cultiva. Al cerrar este capítulo cinematográfico, entendemos que la sabana africana es, en realidad, el mapa de nuestra propia psique. Cada rincón, desde el cementerio de elefantes hasta la cima de la Roca del Rey, simboliza las etapas de nuestra propia evolución. Este remake, más allá de la polémica sobre su realismo o su fidelidad al original, se erige como una cápsula del tiempo emocional. Nos permite volver a ese lugar donde aprendimos por primera vez sobre la pérdida y la justicia, pero esta vez con la mirada madura de quien sabe que la vida es, efectivamente, un ciclo interminable de luces y sombras. Nos despedimos de la pantalla con la certeza de que el rey no ha muerto. Vive en la lección aprendida, en el rugido contenido y en la promesa inquebrantable de que, pase lo que pase, el sol volverá a salir sobre las tierras del reino. La persistencia de esta historia en nuestra cultura no es producto del azar, sino de su capacidad innata para tocar las fibras más profundas de la experiencia existencial. Cuando observamos el despliegue técnico del 2019, es fácil distraerse con la verosimilitud de cada brizna de hierba o el movimiento orgánico de la melena de Simba. Pero lo verdaderamente revolucionario es cómo esta hiperrealidad amplifica nuestra empatía. Al ver a los animales interactuar sin las caricaturizaciones de antaño, percibimos su vulnerabilidad con una claridad casi inquietante. La soledad de Simba en el exilio no se narra solo a través de sus palabras, sino a través de esa mirada nostálgica y perdida que captura el lente digital, reflejando el agotamiento de alguien que intenta huir de un destino que, irónicamente, es lo único que puede darle paz. Es necesario reconocer que el trabajo de los actores de voz fue el ancla emocional que evitó que la película naufragara en su propia perfección técnica. James Earl Jones, retomando el papel de Mufasa, aporta una gravedad atemporal que hace que la pérdida del padre se sienta como un cataclismo personal para cada espectador. No estamos viendo la muerte de un animal animado. Estamos presenciando la caída de una figura de autoridad moral. Esta resonancia es lo que permite que el mensaje central de la película, aquel que habla sobre encontrar el lugar propio en el vasto tapiz de la existencia, trascienda las barreras idiomáticas y generacionales. Es un recordatorio de que, incluso ante la pérdida más devastadora, el dolor es el precio que pagamos por el amor, y que la única forma de honrar a quienes ya no están es viviendo con la misma rectitud que ellos nos enseñaron. Además, el rol de Nala, interpretada con una firmeza magnética por Beyoncé, redefine la dinámica de poder en el reino. Ella no es solo el interés romántico que sirve de catalizador, sino la voz de la razón y la resistencia. En un mundo donde las hienas han consumido los recursos y Scar ha silenciado la armonía del entorno, la persistencia de Nala representa la esperanza que se niega a marchitarse. Su reencuentro con Simba bajo el cielo estrellado no es solo una escena de romance, es una confrontación con la verdad. Es el momento en que Simba se ve obligado a dejar de mentirse a sí mismo. Ese diálogo nocturno, cargado de tensión y anhelo, es quizás el punto de inflexión más humano de toda la obra, recordándonos que nadie alcanza su máximo potencial en aislamiento. Al final, este recorrido por las tierras del reino bajo la dirección de Favreau nos deja una lección final sobre la redención. La batalla final contra Scar, envuelta en las llamas y la tormenta, es la culminación de un largo proceso de autodescubrimiento. Cuando Simba finalmente admite su responsabilidad y reclama su herencia, lo hace no para ejercer un control absoluto, sino para restaurar el orden natural. El ciclo de la vida, representado en la lluvia que limpia la tierra de las cenizas de la tiranía,
cierra el relato con una nota de armonía. Salimos del visionado con la certeza de que, aunque el mundo sea un lugar donde el caos y el dolor parecen tener la última palabra, siempre existe la posibilidad de elegir un camino distinto, uno cimentado en la verdad y el compromiso inquebrantable de ser los guardianes de nuestro propio legado. La verdadera magia de este relato radica en su capacidad para transformarse en un espejo de nuestras propias transiciones vitales. A menudo, el cine intenta capturar la grandiosidad de la naturaleza, pero esta versión logra algo más íntimo: diseccionar la soledad del poder y el peso de las expectativas familiares. La relación entre Simba y Mufasa, incluso después de que el patriarca se convierte en polvo estelar y memoria, nos habla de cómo llevamos a nuestros ancestros en nuestra forma de percibir el mundo. Simba no solo aprende a ser un rey, sino que aprende a ser un hombre, o al menos, un ser consciente que comprende que su existencia está intrínsecamente ligada al bienestar de los demás. Esta lección, presentada a través de la calidez de los pelajes digitales y la dureza de un paisaje que se marchita, es una oda a la responsabilidad comunitaria que nos impele a mirar hacia nuestro propio entorno con renovada sensibilidad. Los antagonistas, a menudo relegados a simples obstáculos, reciben aquí un trato que bordea la tragedia shakespeariana. Scar, en su amargura, encarna el peligro de dejar que el resentimiento se convierta en la brújula de nuestras acciones. Al observar su declive, desde su arrogante ascenso al trono hasta su final acorralado por los fantasmas de sus propias decisiones, la audiencia entiende que el verdadero enemigo nunca es el otro, sino la propia incapacidad de aceptar nuestro lugar y nuestro valor. La interacción de Scar con las hienas, esos seres que en esta versión se sienten mucho más cercanos a una sociedad olvidada por el sistema, añade una capa de complejidad social que hace que la caída del reino bajo su mandato resulte una metáfora punzante sobre el liderazgo basado en la explotación. No hay una victoria gratuita en esta película. La recuperación del trono de Simba exige una purga, un enfrentamiento directo con los errores del pasado que es, ante todo, un acto de honestidad brutal consigo mismo. La música, ese lenguaje universal que Hans Zimmer y Beyoncé han tejido con precisión quirúrgica, actúa como una fuerza atmosférica que cohesiona cada una de las escenas. Las canciones no solo sirven de acompañamiento, sino que funcionan como una voz narrativa adicional que articula los sentimientos internos de los personajes. Cuando el espectador escucha esos acordes que ya forman parte de nuestra memoria colectiva, se produce una sincronía especial entre el niño que fue cautivado por la versión original y el adulto que hoy entiende el dolor, la pérdida y la redención con una profundidad nueva. El regreso de Simba a la Roca del Rey, escoltado por el trueno y la lluvia purificadora, es la resolución de una sinfonía emocional que empezó con el nacimiento de un cachorro y termina con la madurez de un soberano que ha comprendido que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad compartida. Al cerrar este ciclo, nos queda la convicción de que el legado del Rey León es, en esencia, un recordatorio sobre la esperanza. Aunque la tecnología fotorrealista pueda parecer, a ratos, un velo de frialdad sobre el lienzo de la animación, el corazón del relato late con una fuerza innegable. Esta obra nos susurra, en medio del ruido de nuestra era contemporánea, que todos tenemos un lugar en este vasto tejido de la existencia. Simba, al rugir hacia el horizonte, ya no está solo reclamando un título. Está afirmando su presencia y su compromiso de cuidar la tierra que le ha sido confiada. Nos despedimos de Pride Lands con la reconfortante seguridad de que, mientras exista alguien dispuesto a enfrentar sus sombras y a buscar la verdad, la historia no termina aquí, sino que se renueva en cada espectador que, tras la pantalla, decide asumir su propio rol en el círculo de la vida. El impacto emocional de este relato se consolida finalmente en cómo redefine el concepto de valentía. A lo largo del filme, se nos ha enseñado que el coraje no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Simba, al regresar a las tierras del reino, no es el guerrero invencible que el destino dictaba,
sino un individuo que ha tenido que aceptar su propio trauma para poder sanar a los demás. Esta faceta del héroe, que admite sus errores y busca el perdón en su propia historia, es lo que eleva esta producción por encima de la media de los reestrenos nostálgicos. La madurez que demuestra el personaje al final es una invitación directa para el espectador a reconciliarse con su propio pasado, recordándonos que ninguna herida es definitiva si tenemos el valor de enfrentarla. La atmósfera de la película, que oscila magistralmente entre la desolación de la tiranía y la vitalidad de la redención, nos deja con una lección sobre la impermanencia del sufrimiento. La sequía que asola a Pride Lands durante el gobierno de Scar es el correlato físico de una comunidad que ha perdido su alma, y su recuperación, con la llegada de las lluvias, subraya la idea de que la sanación es un proceso colectivo. Esta interconexión entre la salud del líder y la vitalidad del reino es un eco constante de la sabiduría de Mufasa, cuya presencia, aunque física, sigue guiando a Simba a través del recuerdo. Es un recordatorio de que los que nos precedieron nunca se marchan del todo, permanecen en los principios que defendieron y en la fuerza que nos dejaron para continuar su labor. En el plano de los personajes secundarios, el arco de Timón y Pumba se revela como el alivio necesario para el espíritu, pero también como el recordatorio de que la amistad verdadera es el refugio más seguro ante las tormentas de la vida. Su evolución desde simples observadores hasta aliados fundamentales de Simba nos enseña que, en la lucha por la justicia, cualquier apoyo es vital, y que el valor de una persona no reside en su origen, sino en la lealtad que profesa a quienes considera su familia. La química entre ellos y Simba es el motor que permite la transición del exilio a la acción, demostrando que incluso en los momentos de mayor duda, contar con alguien a nuestro lado puede marcar la diferencia entre la rendición y el renacimiento. Finalmente, al contemplar el horizonte desde la Roca del Rey junto a Simba, la película nos entrega su mayor regalo: la aceptación del ciclo vital como algo sagrado y necesario. La última escena, con el rugido que anuncia una nueva era, no es solo el cierre de un filme, sino un nuevo comienzo que se extiende más allá de los créditos. Esta obra nos deja con la paz de haber comprendido que, aunque los tiempos cambien y el mundo parezca a veces un lugar oscuro, siempre conservamos la facultad de restaurar nuestra propia luz. Nos marchamos con la certeza de que, independientemente de los desafíos, siempre habrá un mañana donde la tierra volverá a florecer, y donde cada uno de nosotros, con humildad y determinación, tiene un papel insustituible que desempeñar en la gran sinfonía de la vida. Más allá del desenlace, lo que verdaderamente perdura en la memoria del espectador es la resignificación del sacrificio. El arco de Mufasa, incluso en su brevedad, se siente más presente que nunca a través de la atmósfera pesada que deja su ausencia. Es un recordatorio de que los grandes líderes no se definen por el tiempo que permanecen en el trono, sino por la profundidad de los valores que logran sembrar en quienes los sobreviven. Esta versión de 2019 logra que el padre ausente sea casi una entidad física, una brújula moral cuya voz se escucha en el susurro del viento y en la resistencia silenciosa de la leona Nala. La forma en que Simba se reconcilia con esta herencia, no como una carga que lo aplasta, sino como un cimiento sobre el cual edificar su propia identidad, es la lección más madura que el filme ofrece a un público que, al igual que el protagonista, busca constantemente su lugar en un mundo cada vez más incierto. La maestría de la puesta en escena, especialmente en la iluminación de las Pride Lands, subraya este crecimiento espiritual. Pasamos de los colores vibrantes y cálidos de la infancia de Simba a los tonos grisáceos y ocres de su exilio, donde la soledad se vuelve palpable en los planos abiertos de la sabana desierta. Es aquí donde la tecnología fotorrealista se convierte en un arma narrativa. El pelaje hirsuto, las cicatrices que cuentan historias de enfrentamientos olvidados y la mirada cansada de un león que ha visto demasiado logran transmitir una vulnerabilidad que la animación tradicional, por su naturaleza esquemática,
a veces suavizaba. Ver a Simba enfrentarse a su propio reflejo en el agua es observar a un ser humano, bajo una piel animal, lidiando con el síndrome del impostor, el miedo al fracaso y la ansiedad de no estar a la altura de lo que se espera de él. Es, en esencia, una representación cruda y honesta del paso a la edad adulta. Asimismo, la redención de la sabana bajo la lluvia final es mucho más que un triunfo visual, es una purificación simbólica. Cuando la tormenta rompe la sequía, el agua parece limpiar no solo la tierra, sino también la culpa que Simba había cargado durante años. La interacción de los elementos, fuego contra agua, sombra contra luz, actúa como una coreografía de la lucha interna que hemos presenciado durante 2 horas. El rugido final de Simba, capturado con una majestuosidad casi documental, no es un grito de guerra vacío, sino el sonido de una voz que finalmente ha encontrado su autoridad. Es un momento de paz recuperada, de orden restaurado tras el caos político que Scar sembró con su cinismo. Al final, este viaje nos deja con la sensación de haber sido testigos de algo más grande que un simple ejercicio técnico. Esta película funciona como una meditación sobre el legado. ¿Qué dejamos atrás cuando nuestra parte en el ciclo termina? La respuesta, entregada con la delicadeza de una melodía de Zimmer, es que dejamos nuestra esencia, nuestra ética y nuestro amor. Simba, rodeado de quienes nunca lo abandonaron, Timón, Pumba, Rafiki, Nala, nos demuestra que la victoria no reside en el trono, sino en la capacidad de rodearse de aquellos que creen en nosotros incluso cuando nosotros mismos hemos perdido la fe. La pantalla se apaga, pero el mensaje permanece. Somos, en cada latido, parte de una historia inmensa, un tejido invisible que nos conecta con los que se fueron y nos impulsa, con la fuerza de un rugido, a reclamar nuestro lugar bajo el sol. La verdadera resonancia de esta historia, cuando el eco del rugido se apaga, reside en la paz que le otorga al espectador al recordarle que la redención es un derecho inherente a nuestra humanidad. Al observar a Simba convertido en el monarca que alguna vez temió ser, nos damos cuenta de que su camino no fue una búsqueda de gloria, sino un proceso de despojo. Se despojó de la identidad falsa que construyó en el exilio, de las mentiras que Scar plantó en su mente joven y, sobre todo, del miedo paralizante al pasado. La película nos susurra que, al igual que él, a menudo necesitamos atravesar nuestro propio cementerio de elefantes, esos rincones oscuros de nuestra psique donde guardamos nuestros arrepentimientos, para emerger transformados. La tecnología, con su nivel de detalle casi microscópico, nos permite ver este proceso en sus ojos, que transitan de la inquietud errante a una claridad serena, casi dolorosamente humana. Es innegable que esta versión inyecta una madurez existencial a personajes que, en nuestra memoria, eran arquetipos fijos. Pumba, por ejemplo, ya no es solo el alivio cómico de una flatulencia oportuna. En los momentos de mayor tensión, su mirada hacia Simba revela una devoción que roza lo espiritual, recordándonos que la amistad es el suelo firme sobre el cual se construyen los imperios. Del mismo modo, la figura de Rafiki cobra una dimensión de chamán moderno, un guía que no dicta verdades, sino que las desentierra. Su insistencia en que el pasado no puede lastimarnos, sino enseñarnos, es la piedra angular sobre la que se asienta toda la estructura emocional del filme. Al ver cómo este viejo mandril, lleno de cicatrices y sabiduría, observa el ascenso de Simba, sentimos que somos nosotros mismos quienes estamos siendo observados, invitados a soltar las cadenas de lo que fuimos ayer. La atmósfera del desenlace, ese combate visceral entre la lealtad y la traición, es una alegoría política que se siente dolorosamente real en nuestro contexto actual. La lucha entre Simba y Scar no es solo por una corona, sino por la supervivencia de la verdad frente a la manipulación. Scar representa ese vacío peligroso que queda cuando el cinismo reemplaza a la fe. Su caída, entre llamas que devoran todo lo que él mismo destruyó,
es una advertencia de que la soberanía obtenida mediante el engaño es, por definición, efímera. Cuando la lluvia cae finalmente sobre Pride Lands, lavando el hollín y devolviendo el verde a la tierra, no solo estamos viendo el clímax de una película, sino el triunfo del espíritu sobre el nihilismo. Es la naturaleza reclamando su derecho a la esperanza tras un largo invierno de opresión. Cerrar esta historia es aceptar que el ciclo de la vida no es un concepto poético, sino una responsabilidad diaria. Salimos del visionado con una lección que trasciende la pantalla, que cada uno de nosotros tiene su propia roca del rey, un lugar donde nuestra historia personal se encuentra con el legado de quienes nos precedieron. La tecnología nos ha permitido ver, con una nitidez abrumadora, la belleza de un mundo que merece ser protegido, y la actuación nos ha recordado la profundidad de un dolor que merece ser sanado. Así, Simba no solo vuelve a su hogar, nos devuelve a nosotros, los espectadores, el sentido de nuestra propia pertenencia. Nos vamos con la certeza de que, aunque el mundo sea vasto y, a veces, cruel, siempre podemos elegir ser los guardianes de nuestra propia luz, rugiendo con la convicción de quienes, finalmente, han aprendido a honrar su propio destino. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película The Lion King 2019. La historia comienza en la vasta sabana africana, donde el nacimiento de Simba, el heredero del trono, es celebrado por todos los animales bajo la mirada del sabio Rafiki. El rey Mufasa presenta a su hijo ante el reino, mientras el sol se alza sobre Pride Lands, un momento que evoca la majestuosidad de la versión original de 1994, pero aquí revitalizada con una tecnología fotorrealista que parece sacada de un documental de National Geographic. Es fascinante pensar en cómo Donald Glover, quien presta su voz a Simba adulto, ha transitado desde su carrera como comediante hasta convertirse en un referente artístico con Childish Gambino, infundiendo al personaje una vulnerabilidad única que conecta profundamente con la audiencia contemporánea. El conflicto estalla cuando Scar, el hermano resentido de Mufasa, conspira para usurpar el poder. La tragedia del padre, cuya voz imponente sigue siendo interpretada por James Earl Jones, marca el alma de la película. La muerte de Mufasa no es solo una escena cinemática, sino una pieza que desafía los límites de la animación digital, logrando transmitir un dolor tan crudo que resulta imposible no conmoverse. Tras el exilio, Simba encuentra refugio en la filosofía del Hakuna Matata junto a Timón y Pumba, personajes que, con el carisma de Seth Rogen y Billy Eichner, aportan esa necesaria chispa de humor que nos recuerda que incluso en la pérdida, la vida busca una forma de continuar. El viaje de Simba hacia la madurez es un recordatorio sobre la responsabilidad y la identidad. Cuando Nala, interpretada por la icónica Beyoncé, lo encuentra y lo desafía a regresar, la historia se transforma en un drama épico sobre la redención. Beyoncé no solo aporta su talento vocal, sino que su presencia eleva la atmósfera del filme, convirtiendo el reencuentro en uno de los puntos emocionales más altos. El regreso del león a su hogar para enfrentar a Scar no es solo una batalla por un territorio, sino un ejercicio de superación personal frente a los traumas del pasado. Finalmente, cuando el ciclo de la vida se restaura y la lluvia vuelve a caer sobre la tierra sedienta, entendemos que este remake no buscaba simplemente replicar lo anterior, sino honrar la leyenda de Mufasa a través de un lente moderno que, a pesar de su frialdad tecnológica, late con un corazón humano innegable. Lo que hace que esta versión de 2019 sea tan peculiar es la manera en que el fotorrealismo altera nuestra percepción de la naturaleza salvaje. Al observar a Simba en sus momentos de duda, uno puede casi sentir la textura de su pelaje y la intensidad de sus ojos dorados, que parecen guardar el peso de un legado que él nunca pidió. Es precisamente en esa carga donde brilla el trabajo de voz de Donald Glover,
quien logra transmitir la ansiedad de un joven que huye de sus fantasmas, una lucha interna que refleja las propias presiones de un artista que ha tenido que reinventarse constantemente en la industria del entretenimiento. El villano de esta entrega, Scar, interpretado por Chiwetel Ejiofor, aporta una dimensión distinta a la maldad clásica. A diferencia de la animación tradicional, aquí su crueldad se siente más calculada, más cínica, casi política. Sus movimientos felinos y esa mirada astuta nos recuerdan por qué el antagonista es siempre el pilar que sostiene el arco heroico. Ver a Scar manipular a las hienas no solo es una escena de traición, sino una lección sobre cómo la envidia puede consumir el entorno de un líder. La banda sonora, supervisada por el genio Hans Zimmer y enriquecida por la visión de Beyoncé, funciona como el hilo conductor que une los paisajes áridos con la esperanza. Cuando ella canta como Nala, no es solo un personaje femenino fuerte que impulsa al protagonista a la acción, sino una figura de poder que encarna la resistencia del reino frente a la tiranía. El encuentro entre ambos en la selva, bajo el cielo estrellado, logra una atmósfera íntima que contrasta con la inmensidad de las Pride Lands, recordándonos que el amor y el deber a menudo caminan de la mano. Al final, la resolución de la trama bajo la lluvia torrencial es una metáfora visual asombrosa sobre la purificación. El ascenso de Simba a la roca del rey, rugiendo hacia el horizonte, cierra un círculo que ha marcado a generaciones. Aunque la técnica cinematográfica haya cambiado para volverse casi indistinguible de la realidad, la esencia de la historia permanece intacta. La idea de que todos somos parte de algo más grande, un tejido invisible que nos conecta a través de nuestras pérdidas y triunfos, consolidando a esta obra no como una simple actualización técnica, sino como un recordatorio eterno de nuestra propia capacidad para enfrentar la oscuridad y reclamar nuestro lugar en el mundo. Más allá de la majestuosidad visual, esta versión profundiza en la melancolía que impregna la vida de los personajes secundarios, elevándolos de simples alivios cómicos a figuras con un peso narrativo propio. La dinámica entre Timón y Pumba, por ejemplo, adquiere una capa de ternura existencial. Su estilo de vida despreocupado no es solo una huida de la realidad, sino un mecanismo de supervivencia frente a un mundo que, bajo el mandato de Scar, se ha vuelto gris y árido. En esta entrega, observamos a un Pumba que, con la voz de Seth Rogen, se siente extrañamente humano en sus inseguridades, recordándonos que incluso en los márgenes de la sociedad se encuentran las lealtades más profundas. La actuación de Chiwetel Ejiofor como Scar merece una mención aparte, ya que logra alejarse del arquetipo del villano histriónico para encarnar a un líder resentido cuya amargura nace de un profundo complejo de inferioridad. Su voz, cargada de un tono gélido y calculador, resuena con la política de los despachos donde la traición se viste de elegancia. Al ver cómo manipula a las hienas, uno no puede evitar sentir una incomodidad real, pues esa representación de la tiranía que se alimenta del caos es una crítica atemporal a la pérdida de valores. Es en estos momentos donde la tecnología fotorrealista se vuelve una aliada inesperada. Ver el deterioro físico de Pride Lands, que pasa de ser un vergel a un páramo seco, subraya visualmente la decadencia moral del reino bajo su mando. El peso de las voces y la música, orquestada con la maestría habitual de Hans Zimmer y el toque contemporáneo de Beyoncé, logra un equilibrio perfecto entre la nostalgia y la innovación. Cada nota musical parece diseñada para activar una memoria colectiva, una frecuencia que nos conecta con el niño que fuimos al ver la película por primera vez. Cuando Nala, con la fuerza interpretativa de una artista que entiende lo que significa liderar desde la excelencia, convence a Simba de que su huida es solo una forma de traicionarse a sí mismo, el espectador entiende que este no es un filme sobre leones, sino sobre la reconstrucción del propósito tras el trauma. El desenlace, ese momento en el que Simba asciende por la ladera de la Roca del Rey mientras el fuego y la lluvia libran una batalla elemental, es el clímax de una evolución personal que abarca toda la obra. No es solo un regreso al trono, sino una reconciliación con el fantasma de Mufasa y con su propio destino.
La película logra, mediante esta amalgama de hiperrealismo y arte emocional, que el espectador sienta el rugido final en su propia piel, como si la lección de que el rey vive en nosotros no fuera solo un diálogo del guión, sino una verdad que late en el fondo de nuestra conciencia, recordándonos que, aunque los tiempos cambien y la tecnología nos deslumbre, la necesidad humana de encontrar sentido en el caos sigue siendo la misma. Lo que hace que esta experiencia cinematográfica sea tan perdurable es cómo logra convertir la historia en una meditación sobre el paso del tiempo y la herencia emocional. Simba, al contemplar su reflejo en el agua antes de su confrontación final, ya no ve a un fugitivo que se esconde tras el lema del Hakuna Matata, sino a un hombre que ha aceptado el peso de la historia que le precede. Este proceso de aceptación es donde la dirección de Jon Favreau realmente brilla, permitiendo que los silencios entre los personajes comuniquen tanto como sus diálogos. Es en ese silencio cargado de intención donde se percibe la maestría de los actores, quienes logran dotar a sus criaturas digitales de una complejidad psicológica que rara vez vemos en el cine de animación convencional. La red de relaciones en el filme, especialmente la figura de Rafiki, actúa como un puente entre la sabiduría ancestral y la urgencia del presente. Al ser el guía que empuja a Simba fuera de su zona de confort, Rafiki nos recuerda que el mentor no es quien nos da las respuestas, sino quien nos obliga a mirar hacia adentro. Esta dinámica resuena con fuerza si consideramos cómo, en la vida real, artistas como Donald Glover han buscado constantemente figuras que desafíen su status quo, impulsándolos a arriesgarse por un arte más honesto. La sabana, bajo la lente digital, se convierte en un escenario casi teatral donde la luz y la sombra no solo definen el clima, sino también el estado mental del protagonista. Resulta curioso reflexionar sobre el impacto de esta obra en la cultura pop actual, donde la nostalgia se ha convertido en una moneda de cambio valiosa. Al volver a las raíces de Pride Lands con una estética tan deslumbrante, la película se arriesga a ser fría, pero se salva gracias a la calidez intrínseca de su mensaje. El liderazgo no es un privilegio de nacimiento, sino una carga que debe ser ganada a través del sacrificio y el amor por la comunidad. La interacción entre las leonas, lideradas por una Nala que se niega a rendirse ante la opresión de Scar, aporta una visión contemporánea del liderazgo femenino, subrayando que la restauración del orden natural solo es posible cuando se reconoce el valor de quienes han resistido en las sombras mientras el rey estaba ausente. Al final, cuando Simba ruge sobre la roca del rey y el ciclo se renueva, no estamos viendo simplemente la victoria de un león, sino el triunfo de la identidad sobre la culpa. La tecnología, que durante todo el metraje parece esforzarse por convencernos de que lo que vemos es real, desaparece de nuestra mente para dejarnos con la sensación pura de que hemos sido testigos de algo sagrado. Es la capacidad de esta historia para hablarle al niño que llevamos dentro y, simultáneamente, al adulto que comprende el peso de la responsabilidad, lo que garantiza que, independientemente de la época, esta leyenda seguirá rugiendo con fuerza en el corazón de quien decida escucharla. La impronta que deja esta cinta no termina con la restauración de la monarquía, sino que se extiende hacia una reflexión profunda sobre nuestra relación con el entorno. La transformación del paisaje de las tierras del reino, que pasa de un estado de desolación absoluta a una exuberancia revitalizada con la llegada de las primeras lluvias, actúa como un espejo del mundo interno de Simba. Esta conexión entre el estado anímico del monarca y la salud del ecosistema nos invita a meditar sobre cómo nuestras acciones individuales repercuten en el tejido colectivo de nuestra sociedad, sugiriendo que un líder no solo gobierna sobre súbditos, sino sobre una red de vida interdependiente que sufre o prospera según la honestidad con la que el líder asuma su lugar en el cosmos. En este punto, es imposible no destacar el papel de las hienas, quienes bajo el mandato de Scar representan la desesperanza y la desestructuración social. Su existencia, marcada por la marginación y el oportunismo, sirve de contrapunto a la nobleza que Mufasa intentó inculcar en su hijo. Al ver cómo el resentimiento de Scar se apoya en los desposeídos para cimentar su poder,
La película adquiere una tonalidad de tragedia política que se siente sorprendentemente actual. La lección que nos deja es amarga pero necesaria, pues nos muestra que el odio es un combustible que termina consumiendo a quien lo utiliza para ascender, dejando tras de sí solo cenizas y una tierra que grita por ser sanada. Además, la figura de Sasu, el fiel consejero, añade una capa de alivio institucional que equilibra la tensión dramática. Su lealtad inquebrantable a pesar de las adversidades representa ese sentido del deber que a menudo olvidamos en nuestro mundo vertiginoso. La forma en que interactúa con el entorno, a menudo siendo el testigo más pequeño y vulnerable de los grandes cambios, nos devuelve la perspectiva de que la historia no es solo el relato de los grandes héroes, sino también de aquellos que, desde su humildad, se mantienen firmes en sus valores cuando el mundo parece venirse abajo. Es esta red de personajes, con sus luces y sus múltiples sombras, lo que convierte a este relato en un tapiz complejo. Al cerrar esta historia, nos queda la sensación de que el verdadero legado no es el título de rey que Simba hereda, sino la sabiduría adquirida a través de la pérdida y la redención. La película nos susurra que, si bien el pasado puede doler y los errores nos marcan, tenemos la facultad de aprender de ellos y avanzar hacia la luz. Este remake, en su búsqueda de la perfección técnica, termina encontrando algo mucho más valioso: la capacidad de recordarnos que, sin importar cuán inmenso sea el horizonte que nos espera o cuántas tormentas debamos cruzar, siempre existe la posibilidad de reclamar nuestro propósito y rugir con la certeza de quienes finalmente han encontrado su verdadero hogar en el mundo. La narrativa culmina, pero el eco del rugido de Simba sigue resonando mucho después de que los créditos finales se desvanecen en la pantalla, dejándonos una sensación de paz restaurada que se siente casi física. Esta obra logra capturar algo que suele perderse en las adaptaciones modernas: el sentido del ritual. Cuando vemos a Rafiki elevar a la nueva generación, al hijo de Simba y Nala, hacia el cielo de las Pride Lands, entendemos que la película ha cerrado el círculo, no solo desde una perspectiva de guión, sino desde una comprensión profunda de que la vida es un proceso cíclico de aprendizaje y entrega. Este momento final trasciende la pantalla y se convierte en una metáfora sobre el legado cultural. Cómo las historias que nos marcaron en la infancia son pasadas a los nuevos espectadores, manteniendo viva la llama de la curiosidad y la empatía. Es fascinante observar cómo la tecnología, que al principio parecía una barrera que nos separaba de la calidez de la animación original, termina convirtiéndose en una ventana que nos permite apreciar la vulnerabilidad del reino animal con una intensidad inédita. Cada pluma en las alas de Sasu, cada cicatriz en el pelaje de Scar y cada gota de lluvia que resbala por la melena de Simba no son solo alardes técnicos, sino herramientas narrativas que enfatizan la fragilidad de la vida. Al observar la atención al detalle, uno no puede dejar de pensar en el esfuerzo titánico de los animadores y creativos que, bajo la visión de Jon Favreau, dedicaron años de trabajo para lograr que estas criaturas digitales posean la dignidad de seres vivos reales, obligándonos a tratar al mundo natural con una reverencia renovada. El crecimiento de Simba, desde aquel cachorro imprudente que buscaba emociones prohibidas en el cementerio de elefantes, hasta convertirse en el monarca que comprende que el verdadero valor reside en la protección de los débiles. Es un arco de transformación que resuena con cualquier persona que haya tenido que enfrentarse a la transición hacia la madurez. A través de él, vemos el reflejo de nuestras propias inseguridades, esos momentos en los que el miedo al pasado nos impide avanzar. La película se convierte así en un espejo emocional donde los conflictos de un león se sienten tan reales y urgentes como nuestros propios desafíos personales. La vulnerabilidad de Simba es su mayor fortaleza, una lección sobre la masculinidad y el liderazgo que resulta vital en los tiempos actuales. En última instancia, el filme nos deja con una verdad sencilla pero poderosa: que el hogar no es solo un lugar geográfico, sino el espacio donde nuestras responsabilidades se alinean con nuestra vocación. Al reclamar su lugar, Simba no solo recupera un trono,
sino que se reconcilia con el hombre, o mejor dicho, con el león que estaba destinado a ser. La experiencia de ver esta historia es un recordatorio de que, incluso ante la adversidad más desoladora, la justicia y el amor por los que amamos son fuerzas capaces de revertir el curso de la historia. Es una despedida necesaria a la nostalgia, que nos invita a mirar hacia adelante con la mirada firme de alguien que, habiendo conocido el dolor y la pérdida, ha decidido que, de ahora en adelante, su vida será definida por la luz del presente. Más allá de la conclusión lógica de la trama, persiste una nota de introspección sobre lo que significa realmente pertenecer a un linaje, ya sea de sangre o de espíritu. A través de la mirada de Simba, descubrimos que la herencia no es una cadena de imposiciones, sino una invitación a construir algo nuevo sobre los cimientos que otros levantaron con esfuerzo. El contraste entre la visión de Mufasa, basada en el equilibrio y el respeto sagrado por el ciclo vital, y la visión depredadora de Scar, fundamentada en la explotación y el miedo, nos coloca frente al espejo de nuestra propia responsabilidad cívica. La película nos invita a preguntarnos, de manera sutil pero persistente, qué clase de reino estamos dejando a las generaciones venideras, y si nuestras acciones contribuyen a la sequía o a la fertilidad de nuestro entorno social. Resulta conmovedor notar cómo el silencio de la naturaleza en las Pride Lands bajo el reinado de las hienas actúa como un personaje mudo que clama por auxilio. Esta elección narrativa refuerza la tesis de que el entorno no es un telón de fondo pasivo, sino un ente que responde a la ética de quien lo gobierna. La desesperación de las leonas durante esos años de opresión, manteniendo la esperanza viva en las sombras, es un testimonio de la resiliencia humana. Ellas, lejos de ser espectadoras, son el soporte moral que permite a Simba encontrar la fuerza necesaria para regresar. Esta dinámica le otorga al filme una profundidad que escapa a la etiqueta de entretenimiento infantil, convirtiéndolo en un estudio sobre el liderazgo colaborativo y la importancia de la comunidad en la recuperación de la identidad perdida. En el corazón de esta experiencia, las interpretaciones vocales vuelven a cobrar relevancia. No es casualidad que actores con un trasfondo tan ligado a la lucha por la representación y la autenticidad, como Beyoncé o Donald Glover, hayan sido los elegidos para dar voz a los protagonistas. Ellos aportan una carga de autenticidad que impregna cada diálogo de una honestidad casi visceral. Hay una tristeza infinita en la voz de Simba cuando confiesa sus temores, una honestidad que desarma cualquier cinismo. Cuando Nala lo confronta, no estamos escuchando a dos animales hablando en la selva, sino el eco de una verdad universal. Nadie puede huir de sí mismo para siempre, y el reencuentro con nuestra propia esencia es, a menudo, el paso más doloroso pero necesario hacia la libertad. Al reflexionar sobre el conjunto, esta obra se asienta en la memoria como un mosaico de luces y sombras que nos recuerda que, a pesar de la frialdad del píxel, la emoción humana es inabarcable. La tecnología ha servido aquí como un pincel de precisión para retratar una verdad antigua, que somos seres destinados a buscar significado, a perdonar nuestros errores y a encontrar, en medio de la vasta sabana de la vida, nuestro pequeño rincón de propósito. El ciclo de la vida, que comenzó con la presentación de un cachorro en Pride Rock, termina siendo una promesa que el espectador se lleva consigo, que mientras estemos dispuestos a enfrentar nuestras sombras con la frente en alto, siempre habrá una oportunidad para que la lluvia vuelva a caer y la tierra florezca de nuevo. La trascendencia de esta obra radica finalmente en cómo nos obliga a reconciliarnos con la idea de la impermanencia. A medida que el filme avanza, el espectador percibe que la muerte de Mufasa no es el final de su influencia, sino el comienzo de su omnipresencia. La escena en la que Simba, bajo la guía espiritual de Rafiki, observa su propio reflejo en el agua del estanque, es la cúspide de esta narrativa. Ya no es solo el león quien mira, somos nosotros viendo nuestra propia historia proyectada en él. Es la realización de que los que se fueron siguen habitando en nuestra forma de caminar, de hablar, y sobre todo en las decisiones éticas que tomamos cuando nadie nos ve.
Esa voz de Mufasa, que resuena entre las nubes y los truenos, se convierte en el eco de nuestra propia conciencia despertando de un largo letargo. La transición de Simba hacia su madurez también nos regala una visión sobre el perdón. Perdonarse a uno mismo es, quizás, la batalla más ardua que libra el protagonista. Durante años, el Hakuna Matata sirvió como un escudo, un mecanismo de defensa para no enfrentar la culpa que le susurraba que él era el culpable de la caída de su padre. Al liberarse de ese peso, Simba nos enseña que el pasado puede ser un maestro sin necesidad de ser una cárcel. Verlo regresar a las Pride Lands con la determinación de un líder que no busca el poder por ambición, sino por restauración, marca un cambio fundamental en la percepción del heroísmo. Ya no es el héroe invencible de los cuentos de hadas, sino alguien profundamente humano en su fragilidad, alguien que tuvo miedo y que, precisamente por eso, es capaz de sentir compasión. La presencia de los personajes de apoyo, lejos de perderse en la magnificencia técnica, cobra un nuevo sentido de urgencia. Sasu, incluso en su servidumbre cómica, representa la institucionalidad necesaria que sostiene al reino, mientras que el dúo de Timón y Pumba encarna la lealtad desinteresada, esa amistad que no pregunta por títulos ni linajes, sino que se queda al lado cuando el mundo se desmorona. En este entorno fotorrealista, sus interacciones se sienten más genuinas que nunca, recordándonos que en los momentos de mayor penumbra, son los vínculos que forjamos con los demás los que nos mantienen en pie. La película logra, con un equilibrio magistral, recordarnos que la grandeza de un monarca no se mide por la extensión de su territorio, sino por la calidad de las relaciones que cultiva. Al cerrar este capítulo cinematográfico, entendemos que la sabana africana es, en realidad, el mapa de nuestra propia psique. Cada rincón, desde el cementerio de elefantes hasta la cima de la Roca del Rey, simboliza las etapas de nuestra propia evolución. Este remake, más allá de la polémica sobre su realismo o su fidelidad al original, se erige como una cápsula del tiempo emocional. Nos permite volver a ese lugar donde aprendimos por primera vez sobre la pérdida y la justicia, pero esta vez con la mirada madura de quien sabe que la vida es, efectivamente, un ciclo interminable de luces y sombras. Nos despedimos de la pantalla con la certeza de que el rey no ha muerto. Vive en la lección aprendida, en el rugido contenido y en la promesa inquebrantable de que, pase lo que pase, el sol volverá a salir sobre las tierras del reino. La persistencia de esta historia en nuestra cultura no es producto del azar, sino de su capacidad innata para tocar las fibras más profundas de la experiencia existencial. Cuando observamos el despliegue técnico del 2019, es fácil distraerse con la verosimilitud de cada brizna de hierba o el movimiento orgánico de la melena de Simba. Pero lo verdaderamente revolucionario es cómo esta hiperrealidad amplifica nuestra empatía. Al ver a los animales interactuar sin las caricaturizaciones de antaño, percibimos su vulnerabilidad con una claridad casi inquietante. La soledad de Simba en el exilio no se narra solo a través de sus palabras, sino a través de esa mirada nostálgica y perdida que captura el lente digital, reflejando el agotamiento de alguien que intenta huir de un destino que, irónicamente, es lo único que puede darle paz. Es necesario reconocer que el trabajo de los actores de voz fue el ancla emocional que evitó que la película naufragara en su propia perfección técnica. James Earl Jones, retomando el papel de Mufasa, aporta una gravedad atemporal que hace que la pérdida del padre se sienta como un cataclismo personal para cada espectador. No estamos viendo la muerte de un animal animado. Estamos presenciando la caída de una figura de autoridad moral. Esta resonancia es lo que permite que el mensaje central de la película, aquel que habla sobre encontrar el lugar propio en el vasto tapiz de la existencia, trascienda las barreras idiomáticas y generacionales. Es un recordatorio de que, incluso ante la pérdida más devastadora, el dolor es el precio que pagamos por el amor, y que la única forma de honrar a quienes ya no están es viviendo con la misma rectitud que ellos nos enseñaron. Además, el rol de Nala, interpretada con una firmeza magnética por Beyoncé, redefine la dinámica de poder en el reino.
Ella no es solo el interés romántico que sirve de catalizador, sino la voz de la razón y la resistencia. En un mundo donde las hienas han consumido los recursos y Scar ha silenciado la armonía del entorno, la persistencia de Nala representa la esperanza que se niega a marchitarse. Su reencuentro con Simba bajo el cielo estrellado no es solo una escena de romance, es una confrontación con la verdad. Es el momento en que Simba se ve obligado a dejar de mentirse a sí mismo. Ese diálogo nocturno, cargado de tensión y anhelo, es quizás el punto de inflexión más humano de toda la obra, recordándonos que nadie alcanza su máximo potencial en aislamiento. Al final, este recorrido por las tierras del reino bajo la dirección de Favreau nos deja una lección final sobre la redención. La batalla final contra Scar, envuelta en las llamas y la tormenta, es la culminación de un largo proceso de autodescubrimiento. Cuando Simba finalmente admite su responsabilidad y reclama su herencia, lo hace no para ejercer un control absoluto, sino para restaurar el orden natural. El ciclo de la vida, representado en la lluvia que limpia la tierra de las cenizas de la tiranía, cierra el relato con una nota de armonía. Salimos del visionado con la certeza de que, aunque el mundo sea un lugar donde el caos y el dolor parecen tener la última palabra, siempre existe la posibilidad de elegir un camino distinto, uno cimentado en la verdad y el compromiso inquebrantable de ser los guardianes de nuestro propio legado. La verdadera magia de este relato radica en su capacidad para transformarse en un espejo de nuestras propias transiciones vitales. A menudo, el cine intenta capturar la grandiosidad de la naturaleza, pero esta versión logra algo más íntimo: diseccionar la soledad del poder y el peso de las expectativas familiares. La relación entre Simba y Mufasa, incluso después de que el patriarca se convierte en polvo estelar y memoria, nos habla de cómo llevamos a nuestros ancestros en nuestra forma de percibir el mundo. Simba no solo aprende a ser un rey, sino que aprende a ser un hombre, o al menos, un ser consciente que comprende que su existencia está intrínsecamente ligada al bienestar de los demás. Esta lección, presentada a través de la calidez de los pelajes digitales y la dureza de un paisaje que se marchita, es una oda a la responsabilidad comunitaria que nos impele a mirar hacia nuestro propio entorno con renovada sensibilidad. Los antagonistas, a menudo relegados a simples obstáculos, reciben aquí un trato que bordea la tragedia shakespeariana. Scar, en su amargura, encarna el peligro de dejar que el resentimiento se convierta en la brújula de nuestras acciones. Al observar su declive, desde su arrogante ascenso al trono hasta su final acorralado por los fantasmas de sus propias decisiones, la audiencia entiende que el verdadero enemigo nunca es el otro, sino la propia incapacidad de aceptar nuestro lugar y nuestro valor. La interacción de Scar con las hienas, esos seres que en esta versión se sienten mucho más cercanos a una sociedad olvidada por el sistema, añade una capa de complejidad social que hace que la caída del reino bajo su mandato resulte una metáfora punzante sobre el liderazgo basado en la explotación. No hay una victoria gratuita en esta película. La recuperación del trono de Simba exige una purga, un enfrentamiento directo con los errores del pasado que es, ante todo, un acto de honestidad brutal consigo mismo. La música, ese lenguaje universal que Hans Zimmer y Beyoncé han tejido con precisión quirúrgica, actúa como una fuerza atmosférica que cohesiona cada una de las escenas. Las canciones no solo sirven de acompañamiento, sino que funcionan como una voz narrativa adicional que articula los sentimientos internos de los personajes. Cuando el espectador escucha esos acordes que ya forman parte de nuestra memoria colectiva, se produce una sincronía especial entre el niño que fue cautivado por la versión original y el adulto que hoy entiende el dolor, la pérdida y la redención con una profundidad nueva. El regreso de Simba a la Roca del Rey, escoltado por el trueno y la lluvia purificadora, es la resolución de una sinfonía emocional que empezó con el nacimiento de un cachorro y termina con la madurez de un soberano que ha comprendido que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad compartida. Al cerrar este ciclo, nos queda la convicción de que el legado del Rey León es, en esencia,
un recordatorio sobre la esperanza. Aunque la tecnología fotorrealista pueda parecer, a ratos, un velo de frialdad sobre el lienzo de la animación, el corazón del relato late con una fuerza innegable. Esta obra nos susurra, en medio del ruido de nuestra era contemporánea, que todos tenemos un lugar en este vasto tejido de la existencia. Simba, al rugir hacia el horizonte, ya no está solo reclamando un título. Está afirmando su presencia y su compromiso de cuidar la tierra que le ha sido confiada. Nos despedimos de Pride Lands con la reconfortante seguridad de que, mientras exista alguien dispuesto a enfrentar sus sombras y a buscar la verdad, la historia no termina aquí, sino que se renueva en cada espectador que, tras la pantalla, decide asumir su propio rol en el círculo de la vida. El impacto emocional de este relato se consolida finalmente en cómo redefine el concepto de valentía. A lo largo del filme, se nos ha enseñado que el coraje no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Simba, al regresar a las tierras del reino, no es el guerrero invencible que el destino dictaba, sino un individuo que ha tenido que aceptar su propio trauma para poder sanar a los demás. Esta faceta del héroe, que admite sus errores y busca el perdón en su propia historia, es lo que eleva esta producción por encima de la media de los reestrenos nostálgicos. La madurez que demuestra el personaje al final es una invitación directa para el espectador a reconciliarse con su propio pasado, recordándonos que ninguna herida es definitiva si tenemos el valor de enfrentarla. La atmósfera de la película, que oscila magistralmente entre la desolación de la tiranía y la vitalidad de la redención, nos deja con una lección sobre la impermanencia del sufrimiento. La sequía que asola a Pride Lands durante el gobierno de Scar es el correlato físico de una comunidad que ha perdido su alma, y su recuperación, con la llegada de las lluvias, subraya la idea de que la sanación es un proceso colectivo. Esta interconexión entre la salud del líder y la vitalidad del reino es un eco constante de la sabiduría de Mufasa, cuya presencia, aunque física, sigue guiando a Simba a través del recuerdo. Es un recordatorio de que los que nos precedieron nunca se marchan del todo, permanecen en los principios que defendieron y en la fuerza que nos dejaron para continuar su labor. En el plano de los personajes secundarios, el arco de Timón y Pumba se revela como el alivio necesario para el espíritu, pero también como el recordatorio de que la amistad verdadera es el refugio más seguro ante las tormentas de la vida. Su evolución desde simples observadores hasta aliados fundamentales de Simba nos enseña que, en la lucha por la justicia, cualquier apoyo es vital, y que el valor de una persona no reside en su origen, sino en la lealtad que profesa a quienes considera su familia. La química entre ellos y Simba es el motor que permite la transición del exilio a la acción, demostrando que incluso en los momentos de mayor duda, contar con alguien a nuestro lado puede marcar la diferencia entre la rendición y el renacimiento. Finalmente, al contemplar el horizonte desde la Roca del Rey junto a Simba, la película nos entrega su mayor regalo: la aceptación del ciclo vital como algo sagrado y necesario. La última escena, con el rugido que anuncia una nueva era, no es solo el cierre de un filme, sino un nuevo comienzo que se extiende más allá de los créditos. Esta obra nos deja con la paz de haber comprendido que, aunque los tiempos cambien y el mundo parezca a veces un lugar oscuro, siempre conservamos la facultad de restaurar nuestra propia luz. Nos marchamos con la certeza de que, independientemente de los desafíos, siempre habrá un mañana donde la tierra volverá a florecer y donde cada uno de nosotros, con humildad y determinación, tiene un papel insustituible que desempeñar en la gran sinfonía de la vida. Más allá del desenlace, lo que verdaderamente perdura en la memoria del espectador es la resignificación del sacrificio. El arco de Mufasa, incluso en su brevedad, se siente más presente que nunca a través de la atmósfera pesada que deja su ausencia. Es un recordatorio de que los grandes líderes no se definen por el tiempo que permanecen en el trono, sino por la profundidad de los valores que logran sembrar en quienes los sobreviven. Esta versión de 2019
logra que el padre ausente sea casi una entidad física, una brújula moral cuya voz se escucha en el susurro del viento y en la resistencia silenciosa de la leona Nala. La forma en que Simba se reconcilia con esta herencia, no como una carga que lo aplasta, sino como un cimiento sobre el cual edificar su propia identidad, es la lección más madura que el filme ofrece a un público que, al igual que el protagonista, busca constantemente su lugar en un mundo cada vez más incierto. La maestría de la puesta en escena, especialmente en la iluminación de las Pride Lands, subraya este crecimiento espiritual. Pasamos de los colores vibrantes y cálidos de la infancia de Simba a los tonos grisáceos y ocres de su exilio, donde la soledad se vuelve palpable en los planos abiertos de la sabana desierta. Es aquí donde la tecnología fotorrealista se convierte en un arma narrativa. El pelaje hirsuto, las cicatrices que cuentan historias de enfrentamientos olvidados y la mirada cansada de un león que ha visto demasiado, logran transmitir una vulnerabilidad que la animación tradicional, por su naturaleza esquemática, a veces suavizaba. Ver a Simba enfrentarse a su propio reflejo en el agua es observar a un ser humano, bajo una piel animal, lidiando con el síndrome del impostor, el miedo al fracaso y la ansiedad de no estar a la altura de lo que se espera de él. Es, en esencia, una representación cruda y honesta del paso a la edad adulta. Asimismo, la redención de la sabana bajo la lluvia final es mucho más que un triunfo visual, es una purificación simbólica. Cuando la tormenta rompe la sequía, el agua parece limpiar no solo la tierra, sino también la culpa que Simba había cargado durante años. La interacción de los elementos, fuego contra agua, sombra contra luz, actúa como una coreografía de la lucha interna que hemos presenciado durante 2 horas. El rugido final de Simba, capturado con una majestuosidad casi documental, no es un grito de guerra vacío, sino el sonido de una voz que finalmente ha encontrado su autoridad. Es un momento de paz recuperada, de orden restaurado tras el caos político que Scar sembró con su cinismo. Al final, este viaje nos deja con la sensación de haber sido testigos de algo más grande que un simple ejercicio técnico. Esta película funciona como una meditación sobre el legado. ¿Qué dejamos atrás cuando nuestra parte en el ciclo termina? La respuesta, entregada con la delicadeza de una melodía de Zimmer, es que dejamos nuestra esencia, nuestra ética y nuestro amor. Simba, rodeado de quienes nunca lo abandonaron, Timón, Pumba, Rafiki, Nala, nos demuestra que la victoria no reside en el trono, sino en la capacidad de rodearse de aquellos que creen en nosotros incluso cuando nosotros mismos hemos perdido la fe. La pantalla se apaga, pero el mensaje permanece. Somos, en cada latido, parte de una historia inmensa, un tejido invisible que nos conecta con los que se fueron y nos impulsa, con la fuerza de un rugido, a reclamar nuestro lugar bajo el sol. La verdadera resonancia de esta historia, cuando el eco del rugido se apaga, reside en la paz que le otorga al espectador al recordarle que la redención es un derecho inherente a nuestra humanidad. Al observar a Simba convertido en el monarca que alguna vez temió ser, nos damos cuenta de que su camino no fue una búsqueda de gloria, sino un proceso de despojo. Se despojó de la identidad falsa que construyó en el exilio, de las mentiras que Scar plantó en su mente joven y, sobre todo, del miedo paralizante al pasado. La película nos susurra que, al igual que él, a menudo necesitamos atravesar nuestro propio cementerio de elefantes, esos rincones oscuros de nuestra psique donde guardamos nuestros arrepentimientos, para emerger transformados. La tecnología, con su nivel de detalle casi microscópico, nos permite ver este proceso en sus ojos, que transitan de la inquietud errante a una claridad serena, casi dolorosamente humana. Es innegable que esta versión inyecta una madurez existencial a personajes que, en nuestra memoria, eran arquetipos fijos. Pumba, por ejemplo, ya no es solo el alivio cómico de una flatulencia oportuna. En los momentos de mayor tensión, su mirada hacia Simba revela una devoción que roza lo espiritual,
recordándonos que la amistad es el suelo firme sobre el cual se construyen los imperios. Del mismo modo, la figura de Rafiki cobra una dimensión de chamán moderno, un guía que no dicta verdades, sino que las desentierra. Su insistencia en que el pasado no puede lastimarnos, sino enseñarnos, es la piedra angular sobre la que se asienta toda la estructura emocional del filme. Al ver cómo este viejo mandril, lleno de cicatrices y sabiduría, observa el ascenso de Simba, sentimos que somos nosotros mismos quienes estamos siendo observados, invitados a soltar las cadenas de lo que fuimos ayer. La atmósfera del desenlace, ese combate visceral entre la lealtad y la traición, es una alegoría política que se siente dolorosamente real en nuestro contexto actual. La lucha entre Simba y Scar no es solo por una corona, sino por la supervivencia de la verdad frente a la manipulación. Scar representa ese vacío peligroso que queda cuando el cinismo reemplaza a la fe. Su caída, entre llamas que devoran todo lo que él mismo destruyó, es una advertencia de que la soberanía obtenida mediante el engaño es, por definición, efímera. Cuando la lluvia cae finalmente sobre Pride Lands, lavando el hollín y devolviendo el verde a la tierra, no solo estamos viendo el clímax de una película, sino el triunfo del espíritu sobre el nihilismo. Es la naturaleza reclamando su derecho a la esperanza tras un largo invierno de opresión. Cerrar esta historia es aceptar que el ciclo de la vida no es un concepto poético, sino una responsabilidad diaria. Salimos del visionado con una lección que trasciende la pantalla, que cada uno de nosotros tiene su propia Roca del Rey, un lugar donde nuestra historia personal se encuentra con el legado de quienes nos precedieron. La tecnología nos ha permitido ver, con una nitidez abrumadora, la belleza de un mundo que merece ser protegido, y la actuación nos ha recordado la profundidad de un dolor que merece ser sanado. Así, Simba no solo vuelve a su hogar, nos devuelve a nosotros, los espectadores, el sentido de nuestra propia pertenencia. Nos vamos con la certeza de que, aunque el mundo sea vasto y, a veces, cruel, siempre podemos elegir ser los guardianes de nuestra propia luz, rugiendo con la convicción de quienes, finalmente, han aprendido a honrar su propio destino. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película The Lion King 2019. La historia comienza en la vasta sabana africana, donde el nacimiento de Simba, el heredero del trono, es celebrado por todos los animales bajo la mirada del sabio Rafiki. El rey Mufasa presenta a su hijo ante el reino, mientras el sol se alza sobre Pride Lands, un momento que evoca la majestuosidad de la versión original de 1994, pero aquí revitalizada con una tecnología fotorrealista que parece sacada de un documental de National Geographic. Es fascinante pensar en cómo Donald Glover, quien presta su voz a Simba adulto, ha transitado desde su carrera como comediante hasta convertirse en un referente artístico con Childish Gambino, infundiendo al personaje una vulnerabilidad única que conecta profundamente con la audiencia contemporánea. El conflicto estalla cuando Scar, el hermano resentido de Mufasa, conspira para usurpar el poder. La tragedia del padre, cuya voz imponente sigue siendo interpretada por James Earl Jones, marca el alma de la película. La muerte de Mufasa no es solo una escena cinemática, sino una pieza que desafía los límites de la animación digital, logrando transmitir un dolor tan crudo que resulta imposible no conmoverse. Tras el exilio, Simba encuentra refugio en la filosofía del Hakuna Matata junto a Timón y Pumba, personajes que, con el carisma de Seth Rogen y Billy Eichner, aportan esa necesaria chispa de humor que nos recuerda que incluso en la pérdida, la vida busca una forma de continuar. El viaje de Simba hacia la madurez es un recordatorio sobre la responsabilidad y la identidad. Cuando Nala, interpretada por la icónica Beyoncé, lo encuentra y lo desafía a regresar,
La historia se transforma en un drama épico sobre la redención. Beyoncé no solo aporta su talento vocal, sino que su presencia eleva la atmósfera del filme, convirtiendo el reencuentro en uno de los puntos emocionales más altos. El regreso del león a su hogar para enfrentar a Scar no es solo una batalla por un territorio, sino un ejercicio de superación personal frente a los traumas del pasado. Finalmente, cuando el ciclo de la vida se restaura y la lluvia vuelve a caer sobre la tierra sedienta, entendemos que este remake no buscaba simplemente replicar lo anterior, sino honrar la leyenda de Mufasa a través de un lente moderno que, a pesar de su frialdad tecnológica, late con un corazón humano innegable. Lo que hace que esta versión de 2019 sea tan peculiar es la manera en que el fotorrealismo altera nuestra percepción de la naturaleza salvaje. Al observar a Simba en sus momentos de duda, uno puede casi sentir la textura de su pelaje y la intensidad de sus ojos dorados, que parecen guardar el peso de un legado que él nunca pidió. Es precisamente en esa carga donde brilla el trabajo de voz de Donald Glover, quien logra transmitir la ansiedad de un joven que huye de sus fantasmas, una lucha interna que refleja las propias presiones de un artista que ha tenido que reinventarse constantemente en la industria del entretenimiento. El villano de esta entrega, Scar, interpretado por Chiwetel Ejiofor, aporta una dimensión distinta a la maldad clásica. A diferencia de la animación tradicional, aquí su crueldad se siente más calculada, más cínica, casi política. Sus movimientos felinos y esa mirada astuta nos recuerdan por qué el antagonista es siempre el pilar que sostiene el arco heroico. Ver a Scar manipular a las hienas no solo es una escena de traición, sino una lección sobre cómo la envidia puede consumir el entorno de un líder. La banda sonora, supervisada por el genio Hans Zimmer y enriquecida por la visión de Beyoncé, funciona como el hilo conductor que une los paisajes áridos con la esperanza. Cuando ella canta como Nala, no es solo un personaje femenino fuerte que impulsa al protagonista a la acción, sino una figura de poder que encarna la resistencia del reino frente a la tiranía. El encuentro entre ambos en la selva, bajo el cielo estrellado, logra una atmósfera íntima que contrasta con la inmensidad de las Pride Lands, recordándonos que el amor y el deber a menudo caminan de la mano. Al final, la resolución de la trama bajo la lluvia torrencial es una metáfora visual asombrosa sobre la purificación. El ascenso de Simba a la roca del rey, rugiendo hacia el horizonte, cierra un círculo que ha marcado a generaciones. Aunque la técnica cinematográfica haya cambiado para volverse casi indistinguible de la realidad, la esencia de la historia permanece intacta. La idea de que todos somos parte de algo más grande, un tejido invisible que nos conecta a través de nuestras pérdidas y triunfos, consolidando a esta obra no como una simple actualización técnica, sino como un recordatorio eterno de nuestra propia capacidad para enfrentar la oscuridad y reclamar nuestro lugar en el mundo. Más allá de la majestuosidad visual, esta versión profundiza en la melancolía que impregna la vida de los personajes secundarios, elevándolos de simples alivios cómicos a figuras con un peso narrativo propio. La dinámica entre Timón y Pumba, por ejemplo, adquiere una capa de ternura existencial. Su estilo de vida despreocupado no es solo una huida de la realidad, sino un mecanismo de supervivencia frente a un mundo que, bajo el mandato de Scar, se ha vuelto gris y árido. En esta entrega, observamos a un Pumba que, con la voz de Seth Rogen, se siente extrañamente humano en sus inseguridades, recordándonos que incluso en los márgenes de la sociedad se encuentran las lealtades más profundas. La actuación de Chiwetel Ejiofor como Scar merece una mención aparte, ya que logra alejarse del arquetipo del villano histriónico para encarnar a un líder resentido cuya amargura nace de un profundo complejo de inferioridad. Su voz, cargada de un tono gélido y calculador, resuena con la política de los despachos donde la traición se viste de elegancia. Al ver cómo manipula a las hienas, uno no puede evitar sentir una incomodidad real, pues esa representación de la tiranía que se alimenta del caos es una crítica atemporal a la pérdida de valores.
Es en estos momentos donde la tecnología fotorrealista se vuelve una aliada inesperada. Ver el deterioro físico de Pride Lands, que pasa de ser un vergel a un páramo seco, subraya visualmente la decadencia moral del reino bajo su mando. El peso de las voces y la música, orquestada con la maestría habitual de Hans Zimmer y el toque contemporáneo de Beyoncé, logra un equilibrio perfecto entre la nostalgia y la innovación. Cada nota musical parece diseñada para activar una memoria colectiva, una frecuencia que nos conecta con el niño que fuimos al ver la película por primera vez. Cuando Nala, con la fuerza interpretativa de una artista que entiende lo que significa liderar desde la excelencia, convence a Simba de que su huida es solo una forma de traicionarse a sí mismo, el espectador entiende que este no es un filme sobre leones, sino sobre la reconstrucción del propósito tras el trauma. El desenlace, ese momento en el que Simba asciende por la ladera de la Roca del Rey mientras el fuego y la lluvia libran una batalla elemental, es el clímax de una evolución personal que abarca toda la obra. No es solo un regreso al trono, sino una reconciliación con el fantasma de Mufasa y con su propio destino. La película logra, mediante esta amalgama de hiperrealismo y arte emocional, que el espectador sienta el rugido final en su propia piel, como si la lección de que el rey vive en nosotros no fuera solo un diálogo del guión, sino una verdad que late en el fondo de nuestra conciencia, recordándonos que, aunque los tiempos cambien y la tecnología nos deslumbre, la necesidad humana de encontrar sentido en el caos sigue siendo la misma. Lo que hace que esta experiencia cinematográfica sea tan perdurable es cómo logra convertir la historia en una meditación sobre el paso del tiempo y la herencia emocional. Simba, al contemplar su reflejo en el agua antes de su confrontación final, ya no ve a un fugitivo que se esconde tras el lema del Hakuna Matata, sino a un hombre que ha aceptado el peso de la historia que le precede. Este proceso de aceptación es donde la dirección de Jon Favreau realmente brilla, permitiendo que los silencios entre los personajes comuniquen tanto como sus diálogos. Es en ese silencio cargado de intención donde se percibe la maestría de los actores, quienes logran dotar a sus criaturas digitales de una complejidad psicológica que rara vez vemos en el cine de animación convencional. La red de relaciones en el filme, especialmente la figura de Rafiki, actúa como un puente entre la sabiduría ancestral y la urgencia del presente. Al ser el guía que empuja a Simba fuera de su zona de confort, Rafiki nos recuerda que el mentor no es quien nos da las respuestas, sino quien nos obliga a mirar hacia adentro. Esta dinámica resuena con fuerza si consideramos cómo, en la vida real, artistas como Donald Glover han buscado constantemente figuras que desafíen su status quo